Por algo dice la palabra que bueno es alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Yo creo que por más triste o por más agobiado que uno se sienta, en el momento en que uno empieza a pronunciar la palabra de Dios en forma de canto y a leerla o a escucharla del hermano que está al lado mío, si hoy por alguna razón me dejé tentar y no sentí ganas de alabar, pero cuando uno empieza a escuchar las grandezas del Señor, la gloria del Señor en alabanza, inmediatamente el corazón que pertenece a Él, empieza a ser transformado. Hermanos, es un privilegio para cada uno de nosotros el poder estar aquí y para mí el poder estar frente a ustedes en este momento para predicar la palabra de Dios. Esta serie, como hemos conversado varias veces, como se ha anunciado varias veces, es una serie de alabanza y adoración a la manera de Dios. Y yo sé que hay muchas personas, porque lo he escuchado, o varias personas, que pensaron que esta serie iba a ser una serie que se iba a tratar de música y quizás de canciones, del ministerio de alabanza y ese tipo de cosas, pero eso no es lo único. De hecho, ese tipo de temas lo hemos dejado para el final y hemos querido traer los temas que son más importantes, o no importantes, sino abarcan más y son más necesarios entender para nosotros, porque lo demás surge de manera casi automática. Cuando nosotros, y de eso vamos a estar hablando un poquito esta noche, cuando nosotros empezamos a entender la adoración y empezamos a adorar, nuestra respuesta al Señor en alabanza surge. Y en esta noche, el tema que vamos a estar tratando es la prioridad de la adoración. La semana pasada, el pastor Luis Núñez inició con un excelente mensaje, dándonos un recordatorio, un llamado de que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y él decía algo que muy interesante: Dios no está buscando misioneros, y yo le añado, Dios no está buscando músicos, Dios no está buscando cantantes, ni personas que asistan a la iglesia. Dios está buscando adoradores y que los adoradores hagan eso. Pero no eso sin ser un adorador. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a pedirle que a cada uno de nosotros, yo creo que la palabra de Dios es suficiente para cada edad, para cada género, para cada situación en la que cualquier persona pueda estar. Y ella misma es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Y yo creo que la palabra del Señor puede transformar nuestras mentes, nuestros corazones en esta noche. Así que vamos a pedirle al Señor que haga esto, a pedirle que su Espíritu Santo esté guiando todo lo que vamos a estar hablando aquí y que de alguna forma llegue a nuestros corazones para santificarnos. Padre, te agradecemos tanto que en tu infinita bondad y en tu gracia tú nos permitas abrir tu palabra, tener tu palabra y abrirla para conocer tu carácter, Señor, para conocer un poco más de ti, para adorarte como tú esperas que nosotros te adoremos. Padre, usa esta palabra, el poder de tu Espíritu Santo para hablarnos a nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Empiezo con una pregunta y es: ¿por qué nosotros vamos a estar hablando de adoración si eso es algo que
nosotros hacemos cada semana. Eso es algo que es costumbre entre nosotros. Nosotros tenemos tiempo de adoración y todo eso. Y yo pudiera responder esa pregunta bueno, sí y no, porque la adoración o el tema de la adoración es uno de los temas que por toda la historia de la iglesia ha sido un tema que ha traído problema por la confusión que nosotros mismos le hemos dado. No porque el tema de la adoración sea un tema confuso, sino porque nosotros muchas veces hemos malinterpretado el término adoración y hemos pensado acerca de la adoración como algo limitado a un espacio, a un tiempo de la semana, a un lugar específico. Hemos limitado muchas veces la adoración a algo que pasa dentro del culto cuando estamos cantando. Y después de ahí, no más. Pero el tema de la adoración en la palabra de Dios está bastante claro y por eso es que vamos a venir a ella para buscar un poco de amplitud con este tema. Y recuerdo al pastor Steve Lawson en una conferencia, él decía antes de iniciar su sermón de un versículo, Romanos 11:36, decía, si pudiéramos resumir la Biblia en un solo versículo, sería este. Que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es suficiente para nosotros vivir una vida de adoración. Entonces, porque este tema es un tema de envergadura y vamos a ver por qué más adelante, no podemos estar nosotros confundidos, no podemos estar nosotros limitándolo, no podemos estar nosotros entendiendo lo que no es acerca de la adoración. Así que vamos hoy, esta es una intervención que dura 2 semanas, la primera hoy vamos a ver la prioridad de este tema y vamos a esclarecerlo un poquito por si acaso alguno de nosotros tiene alguna confusión con respecto a este tema. Entonces hoy vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, ¿qué es la adoración bíblica? En segundo lugar, ¿cómo o por qué la adoración es la prioridad de Dios? Y en tercer lugar, la adoración es nuestra prioridad. ¿Alguien pudiera decirme, puede decirlo desde sus sillas, de su silla, no se preocupe, qué entiende por adoración? Quisiera saber cómo estamos, cualquier voluntario. Yo lo puedo señalar. Diga. Un estilo de vida. En todo lo que yo hago, adorar a Dios con mi vida, dijo. ¿Alguien más? Ajá. Ajá. Reconocer la grandeza de Dios. ¿Alguien más? 2 personas más. No sientan vergüenza, no hay respuesta correcta e incorrecta. No es un examen. Así es. Ponerlo por encima de todas las cosas. Amén. Allá. Amén. Oh, bien. Yo voy a leer voy a leer 3 definiciones de personas o ministerios que por años han estado estudiando la palabra de Dios y en el estudio de este tema ellos han traído una forma de explicarlo, de expresarlo. Permítame leerla. Dice la primera de Harold Best: adorar es reconocer que algo o alguien es más grande, como decía Margarita, más valioso y por consecuencia debe ser obedecido, temido y amado. Es la señal de que al entregarme completamente a algo o a alguien, yo deseo ser dominado
por eso. La segunda dice, adoración es la respuesta de los creyentes de todo lo que ellos son. Si recuerdan la predicación de Luis la semana pasada, esta era la que él estaba dándonos. La respuesta de los creyentes de todo lo que ellos son, mente, emociones, voluntad, cuerpo y todo, a todo lo que Dios es y hace. Muy de acuerdo con esa definición. En tercer lugar, esta es del pastor John Piper. La esencia de la adoración es conocer a Dios verdaderamente y en consecuencia responder de corazón a ese conocimiento, valorando a Dios, atesorando a Dios, admirando a Dios, disfrutando a Dios, estando satisfecho en Dios sobre todas las cosas terrenales. Y entonces, esa profunda, gozosa satisfacción en Dios rebosa en actos evidentes de alabanza de labios y actos evidentes de amor, sirviendo a otros por la causa de Cristo. Si algo yo he podido ver, incluso en lo que nosotros hemos estado diciendo, es que la adoración no es una sola cosa, depende de algo, depende de tener algo o alguien que es grande, y en segundo lugar, cómo yo respondo a ese algo, a ese alguien, que en este caso es Dios. La adoración bíblica se fundamenta en Dios. Y al conocer a Dios, al ver a Dios, al contemplar a Dios, entonces yo respondo con mi vida. Pero ojo con esto, porque muchas personas pudieran estar, como dijo Kiko ahorita, teniendo un estilo de vida, pero un estilo de vida adoptado para aparentar adorar a Dios. Entonces ahí lo que pasa es al revés. Yo aparento un estilo de vida que responde simplemente a mí, no responde a lo que Dios es. Entonces, grábese esto en su mente. Si aparece un chin de agua por ahí, por favor, tengo la garganta seca. Grábese eso en su mente. Primero, para que haya adoración bíblica, yo debo de conocer a Dios, quién Él es, la grandeza de Él, y luego entonces yo respondo, yo reacciono a esto. Es como cuando alguien te da un regalo que tú esperabas, o quizás que no esperabas, pero ¿cómo te pones? Algo que te gusta, tú reaccionas, tú sonríes, tú te pones alegre. Cuando alguien que tú estabas esperando o alguien que tú quieres mucho te llama, tú reaccionas con alegría. Cuando consigues aquel contrato que estabas esperando o el empleo que estabas anhelando, tú reaccionas voluntariamente. Nadie te tiene que decir, alégrate. Eso pasa. Entonces eso es lo que pasa con la adoración. Cuando yo veo a Dios tal y como Él es y yo lo conozco, entonces mi vida reacciona, responde a Él. De esa manera es como funciona la adoración. Ahora, yo quisiera que bombardeáramos un poquito nuestra mente. Si por si acaso aquí hay alguien que no conoce lo suficiente a Dios, si acaso por alguna razón nuestra memoria se ha borrado, yo quisiera que nos tomáramos unos minutos para describir un poquito de Dios. Y digo un poquito porque si empezáramos a describir todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace y de la manera que Dios se manifiesta con cada uno de nosotros todos los días, el tiempo no nos diera, la vida no nos diera. De hecho, todo lo que Dios es no cabe en nuestra mente. Pero yo quisiera que tomáramos unos minutos y si tú tienes lápiz y papel, anota citas para que en tu vida, en tu búsqueda de Dios diaria, en tu devocional, tú puedas leer esta cita y volver y conocer un poquito más de Dios. Porque tampoco el tiempo nos va a dar para ver todo con detalle. Hay un himno hermoso que se llama Oh Amor de Dios. Y la segunda estrofa dice algo precioso. Dice, si pudiéramos llenar con tinta los océanos
y todos los cielos fueran hechos de pergamino, de papel, si cada tallo en la tierra fuera una pluma o un lapicero, un lápiz, y cada hombre un escritor experto, para escribir sobre el amor de Dios, solamente el amor de Dios, dice el himno, se agotaría el mar en seco y no podría ese rollo completo contener todo lo que Dios es, ni que se escribiera de cielo a cielo. Nosotros no podemos describir todo lo que Dios es. Pero atento, vamos a empezar a ver algunas formas en las que Dios se ha manifestado hacia nosotros y nos permiten conocerlo un poquito más. Cuando Dios se reveló, en principio, al hombre, Él se reveló siempre con un nombre. Y vamos a empezar a ver algunos nombres de Dios. Primero, Elohim. Elohim, que significa el divino, la deidad, el Dios. En Génesis capítulo 1, verso 1, empezando la palabra de Dios, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Moisés escribe el Génesis para aquella generación del pueblo de Israel que iba a conquistar la tierra prometida. Y le da el Pentateuco y el primer versículo que ellos leen dice, yo soy, o dice, en el principio Elohim, el divino, creó los cielos y la tierra. Eso debía producir en ellos total confianza, porque si Elohim, que creó los cielos y la tierra, me está mandando a conquistar la tierra, eso va a hacer nada. Si Él creó todo con el poder de su palabra, entonces Él me va a acompañar. Adonai, en Éxodo capítulo 4, verso 11, Moisés está poniéndole excusas a Dios. Señor, no me mande, que yo no sé hablar. Dios le dice, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo, Adonai? Adonai significa el Señor, el amo, el dueño. ¿Acaso no soy yo, Moisés? Ese debió bastar para que Moisés dijera así. Si tú eres el que da forma a la boca, si tú eres el que permite que las palabras salgan, pues entonces yo voy donde Faraón. Yahweh, Éxodo capítulo 3, verso 13. En el mismo caso está Moisés hablando con Dios, Dios enviándolo. Dios le dice a Moisés, dile esto, Moisés. Diles que Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te ha enviado a ellos. Yahweh significa Dios eterno, el que siempre ha estado y siempre va a estar. Cuando tú vayas a dirigirte al pueblo, Moisés, dile que el Dios que siempre ha estado va a estar ahí. Y esos nombres de Dios, solamente esos tres, son suficientes para yo responder con adoración al Señor. El yo saber que Él es Adonai, el dueño, amo y Señor. El yo saber que Él es Yahweh, el Dios que siempre ha existido y que siempre va a existir, el que no cambia ni varía. El yo saber que Él es Elohim, el Dios, el único y verdadero, debe hacer que mi vida responda a Él en adoración. Pero vamos a hablar de algunos atributos también. Un atributo de alguien es algo que lo caracteriza, algo que viene con esa persona. Por ejemplo, un atributo mío, yo soy morenito. Y aunque yo diga que yo soy rubio, o ustedes lo digan, yo soy morenito. Eso vino conmigo y aunque yo me ponga la crema esa misosa, mis genes dicen que yo soy morenito. ¿Ok? Entonces los atributos de Dios son cosas que pertenecen a Él, que lo caracterizan. Vamos a ver algunos atributos. Primero, Dios es eterno. No tuvo principio ni tendrá final. Él es inmortal, infinito. Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio.
Por siempre te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Salmo 92 dice, desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los cielos, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra lo dice, Él es eterno. También dice que Él es inmutable. Inmutable significa que no cambia ni que nunca cambiará. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿No ha hablado y no lo cumplirá? Salmo 102, 26, 27. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Número 3, Dios es incomparable. Lo que significa que no hay nadie como Él, ni en obras ni en existencia. Él es inigualable y Él es perfecto. Segunda de Samuel 7:22 dice, oh Señor, por eso tú eres grande, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. El Salmo 86, verso 8 dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obra como las tuyas. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejantes para que yo sea su igual? Dice el santo. Y Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Número 3, Dios es inescrutable. Número 4, Dios es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no tiene límite, que no se le puede llegar a conocer por completo, que no se puede medir su tamaño, que no se puede meter en un cajón, que es insondable. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo saben? ¿Es que no lo han oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Romanos 11:33 y 34 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Dios es imparcial, lo que significa que Él no hace acepción de personas, que Él no tiene favoritismo. Deuteronomio capítulo 32 verso 4 dice que Él es la roca y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia en Él, justo y recto es Él. Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen. Dios es omnipotente. Eso significa que Él es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él le agrada. Busca en su casa Apocalipsis 19:6, Jeremías 32:17. Dios es omnipresente, lo que significa que Él siempre está ahí, en todas partes. Busca en su casa Salmo 139:7, Jeremías 23:3. Dios es omnisciente, que conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro, y aún lo que estamos pensando en cualquier momento, Él lo tiene ahí enfrente. Dios es uno, lo que significa que no hay otro. Él es el único que puede suplir las necesidades más profundas y los anhelos más profundos de nuestros corazones. Dios es justo, lo que significa que Él no va a pasar por alto a ninguno que haya hecho algún pecado. Él no va a pasar por alto la maldad, porque Él es justo. Debido a su justicia, a su rectitud, Cristo se hizo hombre y vino a cargar con el pecado tuyo y mío, porque alguien tenía que pagar, porque Dios es justo. Alguien tenía que pagar. Dios es soberano, lo que significa que Él es supremo y que toda su creación junta
no puede impedir lo que Él se propone que va a hacer. Dios es santo, lo que significa que Él está separado de toda corrupción. Esos son solo algunos de los atributos de Dios. Y cada uno de ellos son suficientes para que nosotros caigamos rendidos y respondamos con alabanza a ese Dios tan grande. Y si hablamos de sus obras, hermanos, nombres de Dios, atributos de Dios, hablemos de algunas de sus obras, empezando desde el principio, la creación. Qué cosa tan maravillosa, la creación. Es una sola palabra, creación, pero eso se desprende miles y miles de estrellas, mucho más grandes que el Sol, que en órbita perfecta se mantienen, galaxias sin colapsar, todo en el poder de su mano. Y de esas estrellas, miles de planetas, bajamos a la molécula, a la materia más pequeña de cualquier ser vivo, creada y manejada con detalle por ese mismo Dios. La creación me dice que hay un grande, digno, soberano Dios por encima de todo, digno de adoración. El diluvio me habla de su justicia, de que Dios no se hace de la vista gorda ante la maldad del ser humano, de ninguno, y que Dios juzga la maldad. Me habla de su rectitud, me habla de su santidad, pero también me habla de su misericordia al perdonar la vida de Noé y su familia. Me habla de que Dios me da oportunidad, aun si yo no he sido el que yo tengo que ser. El Éxodo me habla de un Dios que está por encima del poder de las naciones más poderosas de la tierra, como Egipto, que si tiene que hundir a su presidente en el Mar Rojo, junto con todo su ejército, lo hace para cumplir su palabra. Me habla de la misericordia y de la bondad de un Dios que trabaja con un pueblo que ni siquiera le cree, que le da la espalda y que duda de él y de su bondad. Me habla de tan grande amor que alimenta, sostiene, guarda en salud y bienestar aún aquellos que hablan mal de Él. Por amor a su palabra, por amor a su nombre. Y la encarnación de Cristo, el hecho de que la segunda persona de la Trinidad haya tenido que dejar su lugar en el cielo para venir a tomar mi lugar aquí y quitarse las ropas celestiales y ponerse la ropa de mi pecado y pararse frente al juez justo como el peor de los pecadores. La obra de la cruz, para mí la más grande obra, la más grande muestra de amor jamás expresada por alguien. La cruz nos habla del corazón de Dios. Y la glorificación, aunque no hemos llegado ahí, pero como por su palabra se han cumplido todas las cosas, sabemos que así será. Que un día nosotros que hoy andamos muchas veces en corrupción, muchas veces seguimos cometiendo pecado contra ese mismo Dios, por su palabra nosotros sabemos y estamos seguros que vamos a morar con Él. No por nuestros méritos, sino por su misericordia. Eso me habla a mí. Porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Pero seguro que en mi debilidad yo puedo caer mañana. Pero ya yo tengo la palabra de Dios que asegura que mi futuro está en el cielo con Él. Aún yo no he cometido el pecado, pero Él me perdonó. Pero Él me prometió que voy a estar con Él. Aún Él es justo. Hermanos, todo esto que hemos visto debe bombardear nuestra mente y llenarnos, convencernos de quién es el Dios que nosotros adoramos. Eso no es todo lo de Dios. Repito, el tiempo no nos daría si seguimos hablando y tendríamos siempre temas nuevos que hablar.
atributos, obras de Dios. Y si nos ponemos a hablar de todas las cosas que Dios ha hecho el día de hoy por cada uno de nosotros, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene testimonio, que aunque la vergüenza no le dé para contarlo, pero lo tiene. Cuando nosotros hablamos de adoración, a lo que nos referimos es a cómo mi vida está respondiendo a todo lo que a todo lo que Dios está manifestando día tras día. Porque todo eso que hemos visto, Dios no lo manifestó una sola vez, sino que eso es Él. Y Él lo manifiesta día tras día. Dios sigue siendo Adonai hoy, y Él lo muestra. Dios sigue siendo Yahweh hoy, y lo demuestra. Dios sigue siendo eterno, justo, soberano. Dios sigue siendo incomparable hoy, y te lo demuestra. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿tú lo has visto? ¿Tú estás viendo a Dios manifestándose de esa manera? ¿Tú lo conoces? Porque si no, hermano, no hay manera en que tú puedas responder en adoración. Si tú pasas los días haciéndote de la vista gorda de las maravillas de Dios y de la gloria de su nombre y dándole prioridad a otra cosa en tu vida no va a responder en adoración a Dios, va a responder en adoración a lo que es tu prioridad. Dios se revela de muchas maneras a nosotros cada día. Dios obra de manera maravillosa, aunque a veces nosotros ni lo vemos, pero Él quiere que nosotros lo veamos. Él quiere que nosotros lo disfrutemos. Él quiere que nosotros le adoremos. Ese es el propósito principal por el cual Él nos creó, para que nosotros encontremos deleite eterno en Él y respondamos a sus atributos y a sus obras y a lo que Él es en perfecta adoración por siempre. Hermanos, esa es la prioridad de Dios. Y vamos a ver, entrando al segundo punto, ¿por qué? Pero no dejes de responder la pregunta, si realmente tú lo estás viendo. ¿Estás viendo a Dios obrando? ¿Estás viendo a Dios manifestarse como todo esto que hemos visto? No te dejes de responder esa pregunta. La adoración es una prioridad para Dios. En primer lugar, porque Dios sabe que no hay nada mejor que le pueda pasar a un ser humano que conocerle a Él y deleitarse en Él. No se trata de que Dios está falto de adoración, de que Él está sentado en su trono esperando que vengan gente y lo adoren para Él sentirse bien. Déjame recordarte algo, Dios no necesita nada ni nadie. Y Él lo dice en su palabra múltiples veces. De hecho, las cosas que hemos visto de Dios hasta ahora nos demuestran que una persona alguien que es soberano, no necesita a nadie. Dios es suficiente en sí mismo. A quien realmente le beneficia la adoración es a nosotros. Porque nosotros somos los que conocemos, nos deleitamos y nos maravillamos de la grandeza de Él. Él es quien Él es y no necesita nada más. Pero tú y yo, hermano, encontramos lo que nuestra alma necesita eternamente al adorar a Dios. No hay nada más, no hay otra cosa mejor que le pueda pasar a un ser humano que conocer a Dios y rendirse en adoración. Ahí es donde realmente cualquier persona encuentra su verdadera felicidad. Por eso Dios hace todas las cosas para su gloria. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la verdadera vida eterna. Encontrarse con el Dios verdadero y conocerlo y deleitarse en Él. La adoración es una prioridad para Dios porque está diseñada desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos en Efesios capítulo 1 cómo Dios diseña un plan o da a conocer un plan que termina en una sola cosa, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo leemos. Déjenme leerlo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto precisamente es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es una prioridad la adoración para Dios, porque antes de la fundación del mundo, Él pensó todo esto. Y Él vio gente de toda lengua y nación adorando, deleitándose, respondiendo a todo lo que Él es y a todo lo que Él hace. La adoración es una prioridad para Dios porque la palabra está llena de esto. La palabra es una especie de manual para la adoración. Si vemos el Éxodo dedica 25 capítulos solamente a la construcción de un lugar que iba a ser para adorar a Dios. Y da todo el detalle. Levítico es un manual de liturgia de 27 capítulos. Los Salmos es un himnario de 150 capítulos, inspirados directamente por Dios para adorarle a Él mismo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos como Cristo le dice a la mujer samaritana, y la semana pasada hablábamos de eso con el pastor Luis, Dios está buscando adoradores. Yo no recuerdo ver muchas cosas en la Biblia que Dios estuviera buscando. Pero Dios está buscando adoradores. Eso es una prioridad para Él. La adoración es una prioridad para Dios porque Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dijimos? ¿Con qué leímos en la palabra de Dios? Que la vida eterna es que lo conozcan a Él. De eso se trata el que Cristo haya venido a la tierra. Para conocer la gloria de Dios y para deleitarnos en esa gloria. La adoración es una prioridad para Dios, porque vemos cómo todo el relato bíblico termina en el Apocalipsis,
donde hay una gran multitud de seres celestiales, de humanos, de personas adorando a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, piensa en la adoración y vemos el cuadro final terminando con adoración. Yo te repito, hermano, no hay manera de que pueda entrar en nuestra mente que Dios quiere que nosotros lo adoremos para Él sentirse lleno, para Él sentirse pleno. Antes de que Dios creara el mundo, Él seguía siendo Dios perfecto. Antes de que Él pensara, por decirlo así, en crear un planeta Tierra y toda la creación, Él era Dios exaltado. Él era Dios perfecto. Y no le faltaba nada porque entonces no era Dios. Él no le faltaba nada. Él lo que quiso fue darnos a conocer de eso que Él tiene. Eso yo lo veo maravilloso de parte de Dios. Eso es tener algo inmenso, algo que yo sé que más personas lo van a disfrutar. Déjame yo mostrarlo para que vengan. Yo voy a abrir mi casa para que vengan a ver mi casa grande, para que vengan y se sienten y coman de mi comida buena y usen la piscina y usen todas las instalaciones de mi casa. Es eso lo que está pasando. Yo tengo algo tan grande y tan bueno y tan hermoso que quiero compartirlo con todo el que pueda, y todo el que quiera. Eso es lo que está pasando. En Apocalipsis 4 tú ves como seres angelicales están proclamando y exaltando la dignidad de Dios. En Apocalipsis 5 tú ves como una multitud, incluyendo los redimidos y todo lo creado, canta un cántico, un solo cántico diciendo Dios es digno de recibir toda la gloria. Y en Apocalipsis 19 también hay una multitud que suena como el estruendo de muchas aguas, exaltando a Dios. Y así termina la cosa. Entonces no es un tema de un domingo en la mañana. No es un tema de que yo voy a la iglesia y adoro a Dios y después me voy a mi casa y yo sigo como adorando otras cosas. No es que yo me voy a mi casa y yo respondo con adoración a las otras cosas que son mi prioridad. Y el domingo en la mañana entonces yo voy y levanto mis manos y canto las canciones que ponen en el proyector. Eso no es, hasta ahí no llega la adoración. Según lo que hemos visto hasta este momento, yo adoro a Dios en cada lugar en el que Dios se manifiesta tal y como Él es. En cada momento donde Dios manifiesta sus atributos, su carácter y todo lo que Él es. ¿Y dónde es eso? ¿Alguien me puede decir dónde es eso? En todo lugar, en todo momento. Dios es Dios y lo muestra en todo lugar y en todo momento. No un día a la semana. Yo te aseguro que ayer Dios era fiel y te lo mostró. Y hoy también. Entonces tú tienes que responder en adoración a Dios, a esa fidelidad. Ahora te rehago la pregunta. Hermano, ¿tú estás viendo a Dios manifestándose en tu vida, en tu familia, en tu casa? ¿O solamente sientes a Dios cuando levantas la mano en la iglesia? Si tu respuesta a la última pregunta es sí, yo solamente siento a Dios en la iglesia y cuando estamos cantando, déjame decirte que ese no es a Dios que tú estás sintiendo, probablemente tú estás sintiendo una descarga emocional. Esa letra o esa música que están tocando te conmueve, te llega al corazón, pero eso lo puede hacer cualquier persona. De hecho, ¿cuántos de ustedes no han llorado con la música de una película? ¿Cuántos de ustedes no se han emocionado con la música de una película o de una graduación o con el himno nacional? ¿Eso es adoración? No, eso es emoción. Mi adoración puede incluir emoción, pero yo no puedo decir que yo estoy adorando a Dios solamente cuando yo siento esa emoción. A veces mi adoración ni siquiera mi carne la siente muy agradable.
A veces yo tengo que tragarme mis palabras, tragarme mi pique y decir, Señor, glorifícate. Señor, haz lo que tú quieras. Y eso es adoración. Tú ves los salmos como muchos de ellos, en medio de a veces queja y de quebranto y de situaciones difíciles en su vida, ellos exaltan al Señor. Nosotros no escapamos de eso. Aún en esas situaciones Dios está mostrando quién Él es y está esperando que tú te deleites en Él, en eso que Él está mostrando. Tú lo ves, tú lo oyes, tú estás pendiente a lo que Dios hace. ¿Es tu prioridad? Hermanos, si la adoración, y aquí vamos a entrar a nuestro tercer y último punto, si la adoración es una prioridad para Dios, es mi prioridad. Esa es mi prioridad. Como hijo de Dios, el yo ver y conocer todo lo que Dios movió para que yo pueda estar deleitándome en Él. Entonces, ¿qué yo hago haciendo otra cosa? ¿Qué yo busco deleitándome en otra cosa y buscando otras prioridades en mi vida? ¿Detrás de qué? Hermanos, si tú quieres tener felicidad en tu vida, tu prioridad tiene que ser adorar a Dios. Te vas a cansar de buscar el deleite en todo lo demás que no es Dios. Van a salir modelos nuevos, van a salir años nuevos, van a salir marcas nuevas, van a salir colores nuevos. Vas a conseguir trabajo nuevo, quizá tu cuenta de banco se aumenta, pero todo eso en un abrir y cerrar de ojos se puede ir. Incluso a veces nos matamos por conseguirlo, sea lo que sea, y cuando lo tenemos, seguimos sintiéndonos igual. Solamente recibí el que 2 o 3 amigos me dijeran, wow, qué pero está eso, muy bonito, qué bien, felicidades por tu nuevo trabajo. Oh, qué bien, invítame a cenar, esto y lo otro. Pero ya, llegué a mi casa en la noche y me siento igual. No hay deleite pleno en otra cosa que no sea Dios. Vas a desperdiciar tu vida. Nuestro Dios le da lo mejor a los que Él ama. Y lo mejor que Dios tiene es Él mismo. Por eso Él se dio Él mismo a nosotros. Por eso Él se muestra a Él mismo a nosotros. Por eso Él mismo mora dentro de nosotros. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener y desear. Nosotros necesitamos adorarle para encontrar el verdadero deleite. Dice el Salmo 16, versículo 11, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Tú puedes tener gozo en otras cosas. Un gozo que dura quizá días, puede durar meses, incluso hasta años. Pero plenitud de gozo, gozo completo solamente hay en Dios. Ese gozo no pasa de moda. Ese gozo no se va, aunque tú pases por el dolor más profundo que tú puedas pasar. Quizás tu sonrisa pueda borrarse de tu cara, pero hay un gozo adentro de saber que descansamos en la esperanza gloriosa de que nuestro Dios reina sobre todo. El problema es que nosotros nos debíamos tan fácil con cosas que nos brillan delante de los ojos. Eso fue lo que pasó en Génesis 3. Ellos tenían a Dios ahí y tenían plenitud de gozo en Dios, pero ellos decidieron darle prioridad a otra cosa. Adán y Eva decidieron deleitarse en otra cosa. No me pregunte por qué, yo no sé. Pero tampoco me pregunte por qué lo hacemos nosotros.
Lo vivimos haciendo a cada rato. No con el fruto, pero con cualquier otra cosa. Tenemos a Dios ahí, frente de nosotros, y nos vamos por otro lado. Y le damos la espalda. Lo callamos. Y subimos el volumen de lo otro más fuerte para escuchar la otra voz. Dios tiene una queja pública en Romanos capítulo 1. Dice, no lo voy a leer, en una parte dice que ellos conocían a Dios, pero no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Ellos conocían a Dios. Toda la humanidad tiene oportunidad de conocer a Dios. Porque dice ahí en Romanos capítulo 1, que por lo que hay en la creación, ya les es manifiesto que Dios está ahí. Nosotros todos los días, si los incrédulos tienen manifestaciones de Dios, ¿qué más nosotros? Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo no quisiera escuchar nunca que Dios me dijera eso. Tú me conocías o me conoces, pero tú preferiste irte tras otra cosa y glorificar otra cosa, y a mí, como decimos nosotros, me soltaste en banda. Eso pudiera estar pasando en algunos de nosotros. Recogemos a Dios los domingos en la mañana y lo soltamos el domingo a las 12 o a las 11 y pico cuando cruzamos por esa puerta. Ya cumplí. El miércoles que viene o el domingo, cuando tenga grupo pequeño, entonces ahí yo oro, abro mi Biblia y todas las cosas. Pero yo estoy ocupado en otras cosas que son mi prioridad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice Romanos 1. Satanás conoce el valor de la adoración y sabe que la forma de engañar, sabe cuál es la forma de engañar al hombre para que no adore a Dios. Si ese tema o como ese tema es tan prioritario para Dios, yo estoy seguro que de esa misma manera, con ese mismo ímpetu, está Satanás tratando, eso sin hablar de nuestra naturaleza pecaminosa, pero Satanás tratando de que eso no pase. Es una guerra diaria que tenemos en contra de la idolatría. Hoy los ídolos no son esos dioses hechos de palo y de piedra. Los ídolos son aquellas cosas que a nosotros nos están robando toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo y toda la admiración de nosotros. Si tú por un momento analizas, cuando tú te levantas, ¿a dónde se va tu corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que primero yo empiezo a pensar? ¿Detrás de qué yo me levanto cada día? ¿Qué es lo que mina mi mente? Y cuando pasan las horas de la mañana, ¿qué es lo que más yo he dedicado fuerza o dinero o pensamientos o recursos en general? Si tú identificas eso, tú vas a identificar inmediatamente cuál es tu ídolo y qué cosa te está llenando la mente y te está robando el lugar de Dios. Es probable que tú lo estés haciendo sin darte cuenta. Y eso te haya impedido de tú ver la gloriosa manifestación que Dios hace cada día de lo que Él es. Todo eso que nosotros leímos ahorita y a gran voz dijimos, amén, Dios es eterno. Él te lo está manifestando en tu cara, pero tu cara está llena, está tapada por otra cosa. ¿A qué tú estás respondiendo con adoración? ¿Cuál es tu mayor objeto de admiración? ¿Dónde está invertido tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo? ¿A quién o a qué tú estás adorando?
¿Tú estás viendo a Dios? ¿Lo conoces? Te he hecho esta pregunta 4 veces. No me la responda a mí. Respóndesela a Dios. Hermano, ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros, de alguna u otra forma, cojeamos. Pero Dios, así mismo como es todas las cosas que hablamos, es también amor. Y esta noche de hoy, Él te da la oportunidad de que tú te arrepientas si tú has faltado en algo. Él te da la oportunidad de que tú tomes el camino correcto y empieces a adorar al único y verdadero Dios. No importa si tú tienes 20 años, 30 años en la iglesia o 6 meses. Dios lo que anda buscando son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí, ahora. Yo quisiera terminar intercediendo por todos nosotros. En un tiempo, en un mundo donde hay tanta propaganda para todo aquello que nos puede robar la atención de Dios. Nos lo ponen ahí con luces brillantes, día tras día. Yo quiero que nos unamos en oración y roguemos por nosotros. Por nuestros corazones que se han desviado de la adoración al Dios verdadero. Para que volvamos a ver, a conocer, a indagar, a deleitarnos en Dios.